Buenos días, hermosísima familia. Majito nos va a dar lectura de la porción bíblica que esta mañana nos toca. Isaías 40 del 1 al 8. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gracias, Majito. Bueno, entonces, estudiando este pasaje de la palabra del Señor, podemos ver que los juicios de Dios cambian desde los juicios de Dios a la consolación. El capítulo 40 definitivamente da un giro hacia la consolación para ese pueblo. En el devocional que prácticamente tenemos la guía y estamos siguiendo, encontramos que dice, desechando toda soberbia e iniquidad, anunciemos el evangelio de la esperanza con humildad para acelerar el retorno de nuestro Rey. Entonces, en base a esto, analizamos el versículo 1. A pesar de la rebeldía de ser un pueblo contumaz, un pueblo duro de corazón, el Señor reacciona y sigue diciéndoles, pueblo mío. Entonces entendemos que nuestro Padre Todopoderoso nos da un sentimiento de paternidad y al decirle, pueblo mío, entendemos un sentido de pertenencia, que de plano esta palabra de Dios al decir, pueblo mío, nos da una seguridad. Todo aquel que se vuelve al Señor encuentra seguridad cuando Él dice, pueblo mío, posesión suya. Entonces, también tenemos un consuelo. Este consuelo es para todos los que están desconsolados, destrozados, sufridos, afligidos. El solo hecho de llamarle mi pueblo ya es un consuelo. El solo hecho de escuchar mi pueblo, ya tenemos un alivio en nuestras aflicciones. Entonces, cuando el Señor reitera en la palabra y dice, consuelo, consuelo, insiste en que se les hable a las personas de su presencia. ¿Y a qué personas? A todos aquellos que están, como en este caso el pueblo de Israel estaba extranjero, eran esclavos de Babilonia, no tenían ningún control sobre sus propias vidas, eran esclavos por muchos años, estaban en una situación desesperada. Así muchas veces nosotros nos encontramos o pudimos habernos encontrado afligidos, destruidos, desolados. Y de la misma forma mucha gente se encuentra hoy en día así. Entonces este es el momento para que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y podamos llevar consuelo, el mismo consuelo que una vez nos abrazó a nosotros y que lo sigue haciendo. El versículo 2 dice que algunas versiones dicen, su lucha ha terminado, ¿sí? Como que el Señor dice, ya vienen tiempos mejores para el proceso en el que tú estás pasando, ya se termina tu cautiverio, los trabajos forzados, las humillaciones, las aflicciones, etcétera, etcétera. Su pecado ha sido ya perdonado. Por eso termina ya este
este proceso de este pueblo. Ellos sufrían por sus pecados definitivamente, como la mayoría de nosotros, como la mayoría de gente, como este mundo, que sufrimos o sufren por el mundo que no le conoce al Señor, sufre por sus errores, por sus desviaciones, porque tomamos de pronto decisiones sin haberle consultado al Señor. Sin embargo, este Padre poderoso nos dice y alienta diciendo en ese tiempo y a nosotros también, que ya podemos experimentar la libertad que Él nos puede dar. Cuando el perdón del Señor llega, entonces entendemos que ese pecado ha sido perdonado, que somos libres de toda la maldad y de todas las decisiones que de pronto nos pudieron afectar. Entonces, esta libertad que nos debe orillar a dar voces dirigiéndonos hacia los afligidos, precisamente hacia las personas en que están lastimadas. Una libertad nos orilla a experimentar eso, el compartir el mismo sentir que tenemos, pues la libertad del perdón. El versículo 3 se refiere y nos llama la atención cuando entendemos que es la misión de Juan el Bautista. Una vez que, por supuesto, exige la preparación de un camino. Cuando dice la palabra de Dios, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, dice en Isaías. Precisamente, Mateo 3, del 2 al 3, nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, el gran tema de estos versículos es Jesucristo en sus sufrimientos y en la gloria que le sigue. Los sufrimientos del Señor Jesucristo nos identificamos de una o de otra forma con los padecimientos que hoy también seguimos y nos toca padecer con un sentido que nos guía a la gloria del Señor para compartir con Él su muerte y también su resurrección. El verso 4, los lugares bajos sean alzados, las colinas niveladas, lo torcido sea enderezado, lo áspero se allene. Entonces, la gente debe estar preparada. Es una imagen simbólica de lo que debe suceder en el corazón de las personas. Una imagen simbólica de lo que implica en nosotros una intención de cambio, una intención de preparación. Nuestros corazones deben estar guiados, enderezados por la palabra de Dios para prepararnos precisamente para la gloria venidera del Señor. En el verso 5, Dios les prometía llevarles de regreso. Cuando el camino fuera terminado, verían la gloria de Dios. Entonces, la promesa no es solo para Israel, la gloria del Señor iba a ser revelada a toda la humanidad. Los profetas dejaron claro que el amor de Dios alcanza para toda la humanidad, para todo el mundo. Así también esperamos nosotros, preparando nuestro corazón, cuidando nuestro caminar para la venida del Señor Jesucristo. Los versos del 6 al 8 grita que los seres humanos son como la hierba. La belleza se desvanece como las flores del campo. Tan rápido se secan. Es decir, que todo lo logrado con nuestra humanidad, tal vez los títulos, las posesiones, tal vez las habilidades, los talentos, el dinero, la belleza en sí, se acaban. Pero lo que hace la palabra de Dios en nosotros, eso es lo eterno. Lo que permitimos por una determinación y una decisión con la palabra de Dios, transformando nuestras vidas, eso es lo que permanece para siempre. Esta es la reflexión que les comparto, preciosa familia. Gracias, mi pastor.
Gracias, Silvita. Dios te bendiga por esta excelente reflexión. Creo que nos edifica muchísimo. Un pasaje realmente muy lindo que, como tú mencionabas al comienzo, marca un giro en el libro de Isaías. Los capítulos anteriores hablaban de juicio y mostraban al Señor en su trono como soberano. Pero estos capítulos, desde el 40 en adelante, muestran al Señor como Salvador, como Redentor, y tienen un tono de consuelo, como dice este versículo 1. Quisiera solamente agregar un par de cosas, por ejemplo, en el segundo libro, segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Así que este tema del consuelo de Dios es un tema muy hermoso y muy amplio. Además, algunos llaman esta sección del libro de Isaías el Evangelio de Isaías, porque son buenas noticias en medio de lo que venía hablando del juicio, que también es una realidad que tenemos que entender. Uno de los aspectos del carácter de Dios, que hace parte de su mismo amor también, es que Él es justo y vienen tiempos de juicio. Y el pueblo de Israel había acarreado épocas de juicio, pero aquí venían buenas noticias de que siempre viene de parte de Dios una restauración. También dice, recordemos la palabra del Señor, que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, hablando del Espíritu Santo. Así que es bien lindo. Y para concluir, recordemos que la razón por la que hoy hay consuelo para nosotros, la razón por la que hay consuelo para el pueblo de Dios, y para la humanidad en general, a pesar del pecado y todo lo que vemos, es que en la cruz del Calvario ocurrió la propiciación. Cuando estudiamos en nuestra materia en Senfol de la doctrina de salvación, vemos todo este panorama hermoso, que había una barrera inquebrantable entre la humanidad y el Señor, que era el pecado, y eso acarreó condenación, muerte, destrucción, pero que ocurrió en la cruz lo que se llama la propiciación, que es esa respuesta de Dios, ¿verdad? Dios respondió, y propiciación significa satisfacer. Dios satisfizo su justicia por medio de la cruz. Y justo recién celebramos en esta semana anterior que el Señor pagó por nosotros, nos redimió. Y por eso hay consuelo, porque la deuda fue pagada. Había una costumbre en Israel, y es que cuando había una deuda que no podía pagar la persona, se hipotecaba, digamos así, una casa, se ponía un documento legal, un papel donde decía que esa casa estaba hipotecada, que ya no pertenecía por el momento a ese dueño. Cuando era pagada esa deuda, se ponía otro documento, una copia de esa hipoteca cancelada, y es lo que pasó. La deuda fue cancelada, nuestro pecado fue pagado, y por eso hoy también tenemos perdón. Y como anotaba Silvita, pues cuando habla de que los valles sean alzados y que los montes y collados se bajen y todo lo torcido se enderece, es esa transformación. Todo debe ser cambiado. Cuando viene el Evangelio a nuestra vida, todo debe cambiar, no deben seguir igual las cosas, porque el Señor viene a transformar todo lo que está oscuro, tinieblas en luz, todo lo que está en prisión, en esclavitud, sea liberado, todo lo que está enfermo sea sanado. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas. Así que gracias, Silvita, excelente